Muy buenas, futuros desarrolladores. Ahora vamos a ver qué es Radix, ¿vale? Vamos a empezar diciendo que Radix no es blockchain. ¿Por qué decimos que Radix no es blockchain? ¿Vale? Porque su tecnología no es la que conocemos habitualmente, que corre bajo otras redes como puede ser Cardano, Bitcoin o Ethereum, ¿vale? Aunque sí es tecnología, como indica aquí, DLT. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo. Le damos al enlace y nos dice que una DLT es un tipo de base de datos, libro mayor, ledger, libro de registros, dice distribuida en varios sitios, regiones y participantes. Ejemplos: Radix, Blockchain, DAG, Cast, se me ha olvidado Hansgraph. Todas estas son DLT, pertenecen a esa familia de tecnologías de base de datos distribuidas que, como dice aquí, permiten el almacenamiento de la información de forma segura y precisa mediante criptografía, ¿vale? Pues lo vemos aquí claramente en el dibujo, ¿vale? La familia de las DLTs, de la tecnología DLT. Y ahora, dentro de esta familia, la más grande, diríamos, la más importante, son las blockchain. Y luego hay otros tipos de tecnologías que utilizan otras redes dentro del mundo de la criptografía, las criptomonedas, etc. Y una de ellas es la que nos concierne a nosotros ahora, que es Radix. Este tipo de tecnología DLT. Y además nos dice que es tecnología en capa 1. ¿Qué significa esto? Vamos una vez nuevamente, le damos al enlace y nos dice que la capa 1 es una red DLT, ya lo hemos visto, que sirve como capa base, capa inicial, base, donde poder almacenar la información, como tokens, contratos inteligentes, NFTs, etc. ¿Vale? Es cuando no depende de una capa inferior. ¿Vale? Capa 1 es cuando no depende de una capa inferior o de una red inferior para ahora poder sustentarse. ¿Vale? Aquí nos dice un tip, bueno, algunos ejemplos de capa 1, Radix, Cardano, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, ¿vale? Serían capa 1. Y ya nos dice, en este curso no vamos a hablar mucho de las capas 2, layer 2, ¿vale? Porque Radix no las necesita. Bueno, vamos a hacer, creo que voy a modificar esto. Vamos a hacer un inciso. No necesita capas 2 para escalar, como si, por ejemplo, hemos visto que lo necesita Bitcoin con Lightning Network, hemos visto que lo necesita Cardano cuando va a crear Hydra, ¿vale? Son capas layer 2 que van a permitir la escalabilidad de esas redes. Pero Radix no necesita de capa 2 para escalar. Lo que no quiere decir que no se vayan a crear capas 2. O sea que esa afirmación es medio exacta, ¿vale? Y ya lo modificaré para que sea exacta, ¿vale? Finalmente dirá, en este curso no vamos a hablar mucho de layer 2 porque Radix no las necesita para escalar. Sería correcto. Os he dejado un contenido extra sobre por qué las cadenas de bloques tienen una cierta limitación, ¿vale? Y no pueden escalar, y de ahí que finalmente necesiten protocolos de capa 2, ¿vale? Si queréis más información al respecto, aquí en este curso no vamos a hablar de eso porque para nosotros programar script no necesitamos para nada hablar de capa 2 porque Radix no lo necesita, ¿vale? Para esta cuestión en concreto. Bueno, volvemos. Vale, ya sabemos lo que es el DLT, sabemos qué es lo que es capa 1 y esto es lo que es Radix, ¿vale? Una DLT en capa 1, donde podremos construir dApps para este mundo DeFi. dApps son esas aplicaciones descentralizadas, ¿vale? Y el mundo DeFi es el mundo financiero descentralizado. Y lo que a nosotros nos interesa como futuros desarrolladores es que vamos a poder hacerlo bajo una red Radix de forma rápida, sin miedo a amenazas de exploit y hacks. O sea, es decir, sin miedo a que nos vayan a robar el dinero, ¿vale? Terceros. Sin miedo a que ahora esto vaya a fallar de alguna forma, ¿vale? Entonces, vamos a poder desarrollar bajo Scripto aplicaciones dApps descentralizadas, rápidas y seguras. Y esto es interesante para nosotros, ¿verdad? Nos dice que Radix es más que una red, es un software, ¿vale? Un protocolo, un registro, un proyecto, un lenguaje de programación, un ecosistema. Y nos dice que además Radix pretende ser, digo pretende porque ahora mismo no lo es, yo creo que esto nos lleva al roadmap, ¿vale? Este enlace nos lleva al roadmap. Pretende ser
¿vale? O pretende escalar de forma infinita, de manera lineal, ¿vale? Ese es el objetivo de Radix en su roadmap 2023. Pretende ser una red segura por diseño, componible y creada principalmente para el mundo DeFi, ¿vale? Esto es importante que tengamos este concepto claro también, ¿eh? Es verdad que últimamente todo el mundo quiere aplicar las tecnologías DLT, entre ellas las blockchain o Radix, para muchas cosas. Seguros, cadenas de suministros, etcétera, ¿vale? Pero hemos de pensar que no dejan de ser libros de registros, contables, básicamente. Con lo cual, aunque es verdad que podemos trasladar esta tecnología a otros aspectos, a otras industrias, en este caso Radix está muy pensada en el mundo financiero, ¿vale? Financiero descentralizado. Seguimos. Venga, os he puesto aquí la infografía que utiliza Radix para explicarse a sí mismo y en este caso para explicar el Cerberus, pero nos la vamos a utilizar porque yo creo que los gráficos y eso está muy bien explicado. Os la he traducido, ¿vale? La infografía os la he traducido para que todos podamos entenderla, ¿vale? Vamos a repasarla rápidamente. Hemos dicho que Radix es básicamente un software. Hemos dicho que es más que un software, ¿vale? Pero básicamente es un software. ¿Qué ocurre cuando hay un ordenador, un servidor que ejecuta un software? Por sí solo no ocurre nada, pero cuando son muchos que ejecutan el mismo software, en este caso el software de Radix, se convierten en una red. En este caso la red de Radix. Una red que, gracias a este software, es capaz de llegar a acuerdos y, finalmente, guardar información o datos dentro de la misma red, de forma inmutable y segura. Eso es lo que sería básicamente la red de Radix, ¿vale? Múltiples nodos, ordenadores, servidores, que corren el mismo software y que son capaces de llegar a consensos, a acuerdos, y son capaces de guardar información. Aquí nos lo explica más claramente, ¿vale? Dice que el software del nodo Radix se compone de dos partes principalmente. Por un lado, se compone del Radix Engine, el motor, y por otro lado de Cerberus, que veremos qué es eso, ¿vale? Dice que Radix Engine es la capa de aplicación de Radix. ¿Qué significa esto? Normalmente en las redes, en este tipo de redes, las capas de aplicación es donde se guardan las reglas que definen qué información se va a guardar y qué información no se va a guardar. O cómo se guarda, ¿vale? Y en este caso la información se guarda en el libro mayor, en el ledger, en el libro de registros, como queramos llamarlo, ¿vale? Un lugar donde se guarda la información, que en este caso van a ser, entre otras cosas, nuestros activos o otros datos, ¿vale? Que en Radix todos son finalmente recursos. Dice que nosotros podemos escribir también nuestras propias reglas, además de las que tiene per se la capa de consenso de forma predefinida, la capa de aplicación de forma definida, nosotros también podemos escribir nuestras propias reglas y estos son los componentes o contratos inteligentes dentro de la red de Radix, ¿vale? Y aquí vemos un ejemplo claro de cómo funciona esto exactamente. Las bolitas diríamos que son los datos, ¿vale? Los datos entran dentro de estas reglas que existen dentro del Radix Engine, que pueden ser reglas predefinidas por el propio Radix o componentes, contratos inteligentes dentro de la red de Radix, van pasando por uno, van pasando por otro y finalmente llegan a la capa de consenso o Cerberus, que sería el segundo elemento que forma parte del nodo de Radix o del software de Radix. ¿Qué es la capa de consenso? Pues son nuevamente unas reglas, pero unas reglas que lo que ayudan es a los nodos a llegar a acuerdos, a consensos. Y este software o esta parte del software se llama Cerberus, ¿vale? Una vez sabemos que este dato se puede guardar dentro de la red, pasa a la capa de consenso, donde ahora esta parte del software se encarga de distribuir el dato y de permitir que todos los nodos o servidores o ordenadores lleguen a un consenso para poder escribirlo dentro de la red. Nos indica aquí de que estos dos elementos dentro del software son indisolubles, es decir, que necesitan del uno del otro para poder funcionar claramente. Radix Engine permite a los desarrolladores crear componentes, ¿vale? Estos son los componentes que hemos visto antes que viven dentro del Radix Engine, estas reglas, ¿vale?
componentes o contratos inteligentes que se pueden ensamblar como si fueran ladrillos de Lego. Os habéis fijado, ¿eh? Por aquí entra el dato y puede ir pasando de un componente a otro con tal de ir transformándose hasta llegar finalmente a la capa de consenso donde será grabado en la red de Radix, ¿vale? Y estos componentes unidos como si fueran piezas o bloques de Lego formarán aplicaciones descentralizadas. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas de forma rápida, sencilla y segura. Debido a esto, Radix puede considerarse un protocolo de capa 1, ya que es la base sobre la que se construyen otras aplicaciones y protocolos. Resumen, Radix no es una blockchain, es un tipo de tecnología, pertenece a un tipo de tecnología DLT, es una capa 1. El Radix Engine es donde se escriben las reglas, y Cerberus es la capa de consenso. Os he dejado contenido extra donde podemos aprender más sobre los protocolos DeFi, donde podemos aprender más sobre dónde viven y cómo viven los componentes con los que luego crearemos las dApps, y bibliografía donde hemos sacado esta información. Bueno, esto es todo conocimiento muy teórico de cómo funciona la red de Radix, ¿vale? Es verdad que nosotros nos vamos a dedicar a escribir contratos inteligentes, componentes, etcétera, pero que conozcamos esto de antemano nos va a permitir luego poder efectuar o desempeñar nuestra labor de forma mucho más correcta. No hace falta que lo entendamos todo completamente ahora. Daros tiempo, os lo he dicho varias veces, permitiros unas semanas, unos meses para ir asimilando todos los conceptos, y como lo vamos a ir repitiendo constantemente, ya verás que van a acabar calando y vamos a acabar entendiéndolos todos seguro. Hasta la próxima.